El Evangelio de hoy nos reporta que un grupo de fariseos y herodianos fueron enviados con Jesús con la consigna de hacerlo caer en la trampa de una pregunta capciosa. ¿Qué es eso? Hay que entenderlo bien. Capciosa viene del latín capciosus, que es un adjetivo que denota algo falso, algo engañoso, algo que nos quiere hacer caer en una trampa, algo para confundirnos. Cuando alguien te hace una pregunta capciosa, es una pregunta que de por sí ya lleva una intención de que digas lo que digas, salgas tú afectado con la respuesta o que te hagan decir algo que en realidad no quisiste decir. En este caso, se acercan astutamente, primero adulando a Jesús. Señor, sabemos que tú eres sincero, que a ti no te importa quedar bien con los hombres, sino solamente enseñarnos la verdad de Dios. Por eso te preguntamos, ¿está permitido pagarle el impuesto? Recordemos que Jesús vivía en un pueblo oprimido por los romanos y una forma de opresión. Entonces, aquí estaban esperando que Jesús diera una de las únicas dos respuestas posibles. Lo metieron en un callejón sin salida. Ellos no buscaban entender algo que no entendieran. Simplemente sabían que Jesús respondiera lo que respondiera, iba a caer en su trampa. Porque si decía, sí, sí hay que pagar el impuesto al César, le iban a responder, entonces, ¿tú estás a favor de la opresión de nuestro pueblo? ¿Tú reconoces una autoridad fuera de Dios? ¿Tú permites que un emperador pagano venga a oprimir a nuestra gente y a cobrarnos impuestos? Entonces eres un traidor a la patria. Pero si decía, no, no hay que pagar el impuesto al César. Con que eres sedicioso que incitas a los demás a no obedecer a nuestra autoridad legítima. ¿Sabes lo que Roma hace con los sediciosos que incitan a la rebelión? La muerte, la crucifixión. Así que, si decía sí, si decía no, problemas para ellos. Pero el Señor nos da una muestra de su preclara inteligencia y nos enseña que no todo es o blanco o negro. Hay o melón o sandía, también hay la vieja del otro día. Es decir, hay una tercera alternativa. Siempre podemos encontrar un camino mejor cuando nos quieren acorralar con una de sus preguntas capciosas. Entonces el Señor, descubriendo el engaño, responde esta frase suya tan célebre: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así, cuando quieren meternos en dilemas absurdos, en de no, o eres esto o eres esto, o si haces esto no haces aquello, muchas veces nos quieren meter en dilemas así como, por ejemplo, ¿hay que creerle a la religión o a la ciencia? La respuesta es a las dos, pero eso sí, respetando el campo de cada una. O, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que te preocupes de ti mismo o que te preocupes de los demás? El mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Y, ¿sabes? Este tipo de dilemas, ¿cómo se han dado en este tiempo de pandemia, donde situaciones ponen a muchos en un dilema moral sobre qué es lo correcto hacer? Y aquí hay que tener un sano discernimiento como lo tuvo Jesús, pero cuidado con aquellos maestros de la duda que hacen preguntas capciosas para acorralar y confundir. Por ejemplo, a ver, ¿qué en estos tiempos permiten abrir negocios considerados esenciales? ¿Y qué acaso la fe no es esencial? ¿Por qué no permiten tener misas? ¿Por qué no permiten tener celebraciones? ¿A poco la fe no es esencial? La respuesta sí, sí es esencial. Aquí el problema es que abrir públicamente el culto en las iglesias es casi inevitable que provoque aglomeraciones, y quienes van a venir a acudir al llamado van a ser precisamente del sector más vulnerable. Por lo tanto,
Se trata de una cuestión de sentido común y de un llamado a no abandonar la fe, de que la fe sea algo tan esencial que aprendamos a vivirla no solo en los templos, no solo en los actos de culto, sino aprendamos a vivirla desde casa. Aprendamos a no ser dependientes y, claro, extrañar, desear ardientemente los sacramentos y el congregarnos como iglesia, pero por el momento, por responsabilidad, por caridad, no exponer a los más vulnerables y sobre todo vivir la fe que es tan esencial en estos tiempos que, lejos de debilitar la fe, debe fortalecerla. Otro tipo de cuestiones. ¿Qué es más importante? ¿La salud del cuerpo o del alma? ¿Tenemos que obedecer a Dios o a los hombres? ¿Que si confiamos en los hombres, que no confiamos en Dios? ¿O debemos obedecer al obispo que por la situación dispone que se reciba la comunión en la mano? ¿O debemos obedecer a lo que alguien dijo, que Jesús dijo, que me mandaron un mensaje de redes sociales, que eso era un sacrilegio? Bueno, a todo esto podríamos responder simplemente: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tener una responsabilidad como ciudadanos no se opone a que, como creyentes, busquemos la voluntad de Dios. Tengamos cuidado en no caer en ese tipo de trampas. Que si es más importante la salud del alma o del cuerpo, pues claro que debemos cuidar sobre todo nuestra salud espiritual y nuestra salvación eterna, pero exponernos y exponer a otros a que el don de la salud, que también es un don de Dios, se pierda, eso no habla de una persona espiritual y caritativa. Hay que confiar en Dios, pero debes asumir tu propia responsabilidad y no tentar a Dios exponiéndote irresponsablemente, solo creyendo que Dios te va a cuidar y Dios te va a salvar. El asunto de la comunión en la mano. ¿A quién vas a hacer caso? Obedecer a la autoridad legítima que, con suficiente discernimiento ante la situación, ha dispuesto una medida temporal. ¿Que a ti te parece un respeto? Bueno, entonces recíbelo con sumo respeto, o no lo recibas si tu conciencia no lo permite, pero no estés incitando a otros a dividir, a desobedecer algo que es por el bien de todos. Bueno, ¿cuántas preguntas capciosas más has escuchado? ¿Cuántos temas te han puesto entre si decidirte por la fe, decidirte por la obediencia? Y no tiene por qué haber ningún dilema. Aquí, con la ayuda de Dios, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y darnos todos. Y recordar que cuando nos quieran meter en un callejón sin salida, el discernimiento puede hacernos encontrar un camino mejor. Con las preguntas capciosas. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.